Neta que es una historia, me tocó vivirla porque es el hermano de mi esposa. Es una historia que le pasó a su hijo. Ahorita ya, el niño se llama Esdras, ya ahorita ya es un niño ya grande, ya tiene arriba de los 25 años. Pero me tocó así que escuchar la explicación del niño. Resulta que él y su esposa y su hijo se mudaron a una casa que está ahí por la Monumental. Okay. Es un pequeño conjunto de departamentos, de hecho son 4 departamentos que están juntos. En una ocasión... A espaldas del Estadio Jalisco. Exactamente, así es, por ahí. Okay. Fuimos a visitarlos a una cena que hicimos. Y pues en la plática, mi suegra es muy católica, ¿no? Mi suegra es una señora muy, muy creyente del catolicismo. Entonces, estuvimos platicando y mi cuñado salió el tema, ¿no? Salió el tema de lo de los, pues así que los espectros y cosas así. Entonces nos comenta él que en una ocasión, Esdras, en este caso mi sobrino Esdras, le comentó a su papá: oye papi, hay un señor, cuando ellos ya estaban por acostarse, se acerca a su casa, a su cuarto, al cuarto de donde estaban él y su esposa. El niño se sale de su cuarto y va y le dice: oye papá, en mi cuarto se encuentra un señor vestido de negro con un bombín. Órale. Entonces mi cuñado pues se sacó de onda, se levanta y pues va al cuarto, ¿no? Hace la revisión. Pues no había nada. Entonces, así siguió pasando este tipo de eventos en el que mi cuñado les comenta a mi suegra que el señor los iba y los visitaba con frecuencia, hasta 2 o 3 veces por semana. El niño lo veía en la casa. ¿El niño cuántos años tenía? En ese momento tenía 5 años. El niño estaba muy chiquito. De repente como que dudabas. Exactamente, así como que decías, bueno, a lo mejor es su amigo imaginario o algo así, ¿no? Algo así que, bueno, no lo tomas tan en serio. El detalle viene cuando se toma en serio. Es en una ocasión en la que mi cuñado y su esposa, en este caso mi concuña, están dormidos y escuchan que el niño empieza a grita de desesperación. Se levantan los dos, abren la puerta de su cuarto y el niño está sentado en la cuna, llore y llore. Entonces se acercan, pues ¿qué pasó, Ada? ¿Qué es lo que sucede? Y mi sobrino en ese momento le dice a mi cuñado: es que el señor de bombín que viene y me visita todas las noches dice que nos va a matar. Dice que quien nos quiere ver muertos a los 3. Entonces, es precisamente ese momento es cuando mi cuñado dice: esto ya no es una broma, esto ya no es cuestión de... Es algo feo. Sí, o sea, es algo ya en serio. Llevaron a un sacerdote de una de las parroquias de ahí, cerca del departamento, y el sacerdote bendijo la casa, pero sí les dijo: ¿sabes qué? Hay una energía bastante pesada aquí, se siente el ambiente muy denso, y yo te recomiendo que te cambies de casa. Entonces hicieron lo que es la bendición del departamento y todo eso. Mi cuñado ya nos esperó, a los 2 días se empezó a buscar, encontraron otra casa, se mudaron. Hasta el día de hoy, Ahmed, el departamento está solo. Órale. No se renta. Se renta. Y las personas que llegan, dice por ahí porque tenemos contacto con la casera, que es una persona que era llegada a la familia de mi esposa. Dice que llega a las familias, están 1 o 2 semanas, ¡fum!, salen disparados, terminan por abandonar el departamento. Hay algo muy denso, muy pesado, y pues imagínate, ¿no? Está medio cañón una situación de ese tipo para un niño de tan chiquita, de tan corta edad, ¿no? Que pase una cosa de ese estilo, sí está muy cañón.